en el video, para que no Ya, vean mi horrenda cara. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta charla, ya son las 6:05, así que como les digo, va a ser una charla de unos 25 minutos, algo no tan tedioso. Como ya les mencioné, como bueno, Francisca igual le mencionó recién, estas son charlas bastante generales que después van a ir más específicas, así que esperemos que les pueda gustar y se les salga bien. Como ya le mencioné, este tema de organización del sector de salud para la gestión de los desastres, sé que no era el tema que venía porque era de organización, en este caso nacional, internacional y programa. Pero vamos a ir ahondando un poco en ello a medida que la presentación avance. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Espero que se escuche bien y bueno, si hay algo, por favor, siéntase con toda la libertad de poder mencionarme en medio de la presentación. Yo no tengo ningún problema. Así que empezamos. Los objetivos para esto son comprender principalmente la situación actual de Latinoamérica en materia de desastres. Vamos a estar viendo una información, también hay unas ciertas imágenes que vamos a ir compartiendo acerca de la situación actual de ciertos países de Latinoamérica sobre materia de desastres. A también revelar la gestión de programas frente a desastres en los países latinoamericanos y mostrar brevemente de manera muy resumida, debo decir, la realidad chilena en la fase de reducción de riesgo previa al desastre. Esta fase de riesgo previa al desastre, y para ya ir andando un poco más en el tema, como vieron la semana pasada, se habló del ciclo de desastres, es decir, es todo este ciclo que, bueno, es algo que es muy repetitivo y que le recomiendo volver a estudiarlo si no lo entiende, porque es algo importante entender a la hora de hablar de un desastre. Entonces, tenemos dos fases, la fase de reducción de riesgo previo al desastre y también la fase de recuperación posterior al desastre. Ahora, en esta fase de reducción de riesgo previa, pareciese de manera muy graciosa eh, entender de que los países latinoamericanos hace 50 años no se preocupaban de la mitigación y la preparación frente a un desastre. Y eso obviamente genera ciertos problemas a la hora de empezar a ver cómo un país está preparado hacia un posible desastre. Solamente estos países respondían, y también incluyendo Chile, respondían una vez ocurrido el desastre. Y eso genera obviamente que haya un mayor riesgo para el propio país, una mayor vulnerabilidad, y vamos a ir a estar ahondando un poco más en ella. A modo grosso, aquí podemos ver una línea de tiempo que, como le estaba diciendo, hace ya 50 años, en los años 70, en 1970, el enfoque, como ya le estaba mencionando, en estos países era simplemente la fase de respuesta y las consecuencias que habían producto, en este caso, del desastre. Hay algunos eventos históricos, como en el año 57 en México, que ocurrió en este caso el segundo terremoto de 7.8 en la escala de Richter, que dejó un grave herido, pero aún así no hubo un aprendizaje por parte de ese país, por parte del gobierno de ese país, y no se pudieron generar políticas adecuadas. Entonces eso generó que más adelante, cuando se generara un terremoto, ahí como pueden ver el año 85 en Ciudad de México, ahí recién como que las autoridades pararan la antena y dijeran, oye, tenemos que hacer algo. Pero Chile tampoco se queda exento de recordar que en el año 60 Chile vivió en este caso el terremoto más grande de la humanidad y tampoco Chile pareció, aprendió de ese evento. Y entonces genera que al final no se generaron políticas públicas tanto a modo de prevención y de mitigación del evento adverso, y esto obviamente genera que haya una gran duda al momento de actuar en medio de ella. Pero ya como le estaba diciendo, en el año 85 se generó en este caso un terremoto en el amanecer, de hecho fue como a las 7 de la mañana, en la costa occidental de México, y ahí eso fue un terremoto de 8.1 que generó una llamada de atención a todas estas autoridades, a que las autoridades pudieran estar capacitadas o pudiesen entender de que se necesita una preparación previa al desastre. Y eso es algo muy relevante, ya que a partir de eso empezaron a generarse políticas públicas, y por ello en el año 90, o más bien la década de los 90, la ONU, en esta Asamblea General que se generó en una reunión, denominó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. ¿A qué me refiero con esto? Que la ONU potenció que todos los países, en este caso del sector de Latinoamérica, pudiesen favorecer la creación de nuevas políticas públicas en cuanto a materia de desastre, y así pudiese estar estos países mejor preparados. Ahora, les tengo una pregunta.
¿cuál es la situación actual de América Latina? Porque pareciese que llegamos a la década de los 90, recién nos enteramos de que había un problema generándose en la comunidad y que había que responder ante ella. Entonces, ¿cuál es la situación actual de Latinoamérica? Uno pudiese pensar de que todas estas políticas estuvieron súper bien y se generaron, pero aquí podemos ver un informe, y se lo dejo ahí abajo también en el enlace, porque es un informe bastante interesante, que es el LAC Informe, el cual podemos ver el índice de riesgo que hay en los distintos países de Latinoamérica en cuanto a materia de desastre. Este índice se basa principalmente en el índice de vulnerabilidad, también en la exposición ante ciertos peligros y también desastres, y en la cómo estos países están preparados para responder a estos posibles desastres. Y curiosamente Chile, como lo podemos ver, también Chile, Argentina, Uruguay, Surinam, Cuba, pareciesen tener una mejor preparación en cuanto a materia de desastre. Ahí cada uno puede juzgar como le parezca. Este informe es bastante actualizado, de hecho justamente está una actualización del 2018, y podemos ver también cómo en este caso Guatemala, Haití, son países que tienen un muy alto riesgo, y eso genera claramente eh, bueno, lo podemos ver, o sea, el terremoto que se generó en Haití ha dado como muchas secuelas hoy en día al territorio también de ese país y aún no sigue sufriendo un alto riesgo, entonces son cosas que también muy interesantes a la hora de estudiar estos países. Y ya ahora simplemente viendo el índice de vulnerabilidad, la semana pasada pudieron hablar un poco más con Francisca de esto, pero que vean cómo en Chile sorpresivamente uno tal vez pensaría de que hay cosas que mejorar y definitivamente hay cosas que mejorar porque estamos claros de que no se actuó bien en el terremoto del 2010 y se pudo haber actuado mucho mejor, pero vean cómo la vulnerabilidad a pesar de todo en Chile es bastante baja comparada a otros países, estamos hablando aquí de la región latinoamericana. Ahora, cada uno, y eso es la idea de esta presentación, es que pueda juzgar si las cosas se han estado haciendo bien o mal, pero vean como Chile, Uruguay, Surinam, Cuba, son los países que al menos hasta ahora cuentan con un menor índice de vulnerabilidad a lo largo de la región latinoamericana. Ahora, al momento de hablar de organismos nacionales, que justamente es para eso lo que era esta presentación, es de ver, vamos a dar ejemplos del organismo de esta institución en Chile, pero quiero que simplemente vean este organismo nacional y cuáles son, en este caso, el objetivo principal de ellas, que es la coordinación de actividades referentes a la preparación, a la mitigación, a la respuesta, a la recuperación, o a la rehabilitación, más bien dicho, que es ese ciclo de desastres que estuvieron hablando. Y importante porque entonces estos organismos se encargan justamente de poder coordinar actividades frente a estos eventos en todo el ciclo del desastre como bien tienen que hacer. Ahora, en la dependencia, cuando me refiero a dependencia, me refiero a que estos organismos dependen generalmente de los ministerios de defensa o del interior de los países, estamos hablando en América Latina. En Chile, la ONEMI, por ejemplo, depende en este caso del Ministerio del Interior. La formación que tienen estos organismos, la verdad, es bastante lenta, bastante tediosa. He entendido, obviamente, porque una institución, en este caso, que se está generando es bastante grande y por ello hay una formación bastante lenta y, a su vez, el apoyo que necesita un organismo para poder formarse como una institución así propia y tal, es que cuenta con, o bueno, más bien necesita de un gran apoyo, en este caso político, público y también legislativo. Estos organismos generalmente cuando no hay leyes que avalen justamente a que estos puedan participar y a que puedan ser financiados constantemente, se genera que estos organismos al final, cuando una vez que se forman, se quedan sin fondos, obviamente no pueden generar actividades que puedan prevenir y puedan preparar a ese país ante un posible evento adverso. Entonces es importante también destacar el punto del financiamiento. Ahora, los resultados, cuando me refiero a resultados, la verdad hay algo muy interesante, que una vez que nosotros estamos preparando, estamos viendo en temas de mitigación, estamos viendo temas de la preparación en frente a un evento adverso, estos resultados son bastante ocultos. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, no puedo comprobar si un edificio que lo construyo con las mejores políticas antisísmicas, no puedo comprobar que ese edificio me va a sobrevivir el terremoto si no lo enfrento en el terremoto. Es como... Entonces es un resultado en este caso como podríamos decir oculto entre comillas. Ahora, solo para destacar la solución a largo plazo, esto más que nada hace referencia a que estos organismos nacionales
resulta ser la solución a largo plazo para que este país pueda estar mejor preparado ante un posible evento adverso. No hay, de hecho, otra forma para que pueda haber una mejor coordinación de todas las actividades del ciclo de los desastres, que bueno, ya pudimos ver en la imagen anterior. Ahora, la misión del sector sanitario, y esto es bastante relevante porque nosotros aquí somos, voy a suponer, todos somos profesionales, o sea, perdón, estudiantes que están estudiando carreras de la salud. Entonces vemos también que hay, en este caso, el sector sanitario es importante durante justamente un evento adverso. Y la misión de este sector de sanitario es justamente favorecer la formación de estas instituciones, de estos organismos nacionales, para que estos países que no cuenten con esto puedan formarlo. ¿Por qué? Porque hay un beneficio mutuo. Si el sector sanitario potencia la formación de un organismo que se basa solamente, específicamente más bien, en los desastres, en materia de desastres, cuando ocurra el evento, se puede coordinar de mejor manera la ayuda y todas las actividades que vienen post el desastre, y no solo post, sino que también previo al desastre. Entonces, por eso también hay una responsabilidad también en este caso del sector sanitario. Y también mencionar que, bueno, el problema que también hay para estos organismos es que muchas veces para tanto la preparación y la mitigación de los desastres suelen no contar con beneficios inmediatos. Entonces también ahí también entra un rol legislativo, un rol político, el cual tiene que ser muy bien tratado por este país y para que pueda estar, como les digo, bien preparado ante este desastre. A modo grosso, porque no voy a entrar a ver lo de la misión o objetivos generales, objetivos específicos de estas instituciones, solamente quiero destacar aquí la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, que bueno, como pueden ver está en Chile, cargada del Ministerio del Interior esta oficina, la cual se encarga de estar preparada en todo esto lo que podemos ver el ciclo del desastre. Y no menos también destacar que no solamente dependen en este caso del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa del respectivo país para poder generar en este caso organizaciones o organismos preparados ante desastres. Aquí podemos ver el Departamento de Gestión de Riesgo en Emergencia y Desastres, que también depende en este caso del MinSal, y que prepara, como les digo, actividades, en este caso de mitigación, de preparación, también post el desastre, coordinan también muchas actividades, por lo tanto hay distintos organismos que pueden trabajar en conjunto para poder reaccionar ante este desastre. Siguiendo con la presentación, aquí vamos a entrar a andar un poco en lo que viene siendo el programa nacional del sector salud para la gestión de desastres, un poco de lo que era tratado originalmente esta presentación. Cuyo objetivo principal es justamente reducir esta vulnerabilidad ante los desastres. Y por ello es que en Latinoamérica los programas nacionales de gestión sanitaria se han ido formando. Y esto a su vez, ¿a qué me refiero? De que abarca mucho más allá del MinSal, porque obviamente cuando entendemos de que estamos hablando de un sector de salud, estamos hablando de una institución, en este caso un hospital, un CEFAM, no solamente trabajan o está dispuesta para que la gente del sector sanitario trabaje, también hay un servicio, en este caso eléctrico, hay un servicio de alcantarillado, hay muchas personas que permiten, no sé si hay una remodelación en este caso de la institución, del edificio propiamente tal. Entonces, este programa tiene que estar en este caso apto para poder responder a todas estas situaciones las cuales afecten al sector de salud y obviamente para que este sector de salud pueda estar preparado ante un posible evento adverso. Sería terrible de que, claro, se generara un hospital y ese hospital justamente en el momento en el que más lo necesitamos no pudiese actuar producto de que se cayó, producto de una mala construcción. Entonces, por eso digo que abarca muchísimo más allá de simplemente el MinSal. Ahora, esto obviamente lidera la promoción y coordinación del ciclo de los desastres, un poco parecido a lo que veíamos que era como la función de estos organismos, de estas instituciones, y cuyas actividades principales obviamente, nacen del ciclo del desastre, tanto de la actividad en preparación, en mitigación, en la fase de respuesta, por lo tanto vemos que es una constante. Ya como penúltima forma, penúltima tema a tocar, vamos a ver un poco lo del rol del coordinador del sector de salud para la gestión de desastres. Esta es una foto que pueden ver de la enfermera, en este caso Paola Pontoni, que es justamente la encargada en Chile, o sea, que tiene este rol en Chile, pero la verdad en todos los países que justamente debiesen tener a alguien a cargo de esto.
porque permite que esta persona pueda conocer el territorio, en este caso el territorio nacional, y así poder favorecer a una mejor respuesta, a una mejor coordinación. Obviamente no es solamente ella sola, estamos hablando de que hay un comité trabajando con ella, pero es en este caso, como pueden ver ahí, una dedicación exclusiva que se ve, en este caso, tanto para la gestión de desastres previa y post el desastre. Y la responsabilidad que justamente nace de esta persona es la elaboración de planes de preparación, en este caso mitigación, prevención de los desastres en el sector de salud. Y como bueno, les mencioné, esta persona cuenta con un apoyo que viene más allá del comité que en este caso lidera ella. Y por último, y algo también muy relevante para nosotros, porque tenemos que recordar que en OSCA la idea obviamente nace también de poder capacitarnos, es que no menos las personas que están a cargo de estos programas necesitan capacitarse constantemente. Hay una evaluación constantemente, hay una actualización constante, y eso obviamente trascendental a la hora de poder evaluar si nuestro país o nosotros contamos con un programa adecuado a la hora de si el desastre ojalá nunca ocurra, pero si el desastre ocurre poder estar preparado. Y por eso esta evaluación de este programa, en este caso del sector de salud, tiene que ser tanto a nivel de preparación, a nivel de también las medidas, en este caso de mitigación, como se pudieron estudiar, y también el programa de capacitación que como tal, lo teórico práctico, que bueno, un poco que intentamos imitar aquí en OSCA y esperamos que obviamente sea de su agrado. Así que bueno, más que nada, eso sería esta presentación. Como les dije, no iba a ser una presentación extremadamente larga. No sé si habrá alguna duda o algo que ustedes quieran decir. Todo aquí es bien recibido y espero que haya sido de su agrado. Como les mencioné, no iba a ser algo tan latero y bueno, esa era la idea de todo esto. Así que, no sé, si tienen alguna consulta, algo que quieran agregar, yo feliz. Por mi parte, eso nomás.